Hola, bienvenidos al programa Aikua. Hoy vamos a aprender a hacer un budín inglés fácil, rápido y económico, muy rico para compartir en familia en esta fecha tan especial que se aproxima. Empezamos. Arrancamos entonces. Primero vamos a batir la manteca. Tenemos 400 de manteca. También tenemos 400 de azúcar impalpable. Esto siempre para que no tire mucho polvo debemos de mezclar un poquito con la manteca para que no, como saben, el azúcar impalpable siempre despide mucho polvo. Vamos a agregarle ya de paso un poquito de huevo, uno a la vez cuando vayan batiendo. Esto mientras va batiendo tenemos que ir agregándole el huevo de a uno para que la masa pueda tener una textura fina y suave. Una vez ya mezclada la manteca con el huevo y el azúcar impalpable, esto vamos a llevar a un bol. Le agregamos nuestra harina, 1 kilo de harina aproximadamente, como les dije. Esa es la receta para 400 gramos de manteca, de azúcar impalpable 400 y 4 unidades de huevo. Se le pone 1 kilo de harina del tipo 4.0. A esto le agregamos 700 de leche, 700 cc. A esto también le agregamos 80 gramos de polvo para hornear. Ahora la idea es mezclar todo esto hasta lograr una masa suave y fina. Para 1 kilo nos sale 2 de esta medida. Terminamos de agregar la leche. Esta receta es muy fácil y muy práctico para hacerlo en familia, en casa, para compartir los fines de semana, una merienda en familia, para visitar a alguien. Mi abuela siempre nos hacía la merienda, los budines, los bollos, nos hacían alfajores, pasta frola. Y sí o sí, fin de año su pasatiempo era hacernos los pan dulces y los budines inglés con el toque navideño. Una vez terminada la masa, ya tenemos una linda masa suave, fina. Ahora vamos a agregarle la fruta brillantada, pero también tenemos opciones de repente si la gente no le gusta fruta brillantada. Podemos ponerle pasas de uva, es cuestión de creatividad, cada uno de repente, algunos quiere comer nueces, almendras, entonces ya depende del gusto de cada uno. Pero en este caso nosotros este budín inglés que estamos haciendo va a ser con fruta brillantada y ralladura de limón Tahití, de naranja y un poquito de jugo de naranja con un toque de esencia de panetones. Cargar nuestros moldes. Siempre un poquito más de la mitad o menos. Para darle una pequeña decoración le vamos a agregar unas cerezas rojas para que tenga ese color navideño, como se dice. Esto tiene que ir al horno a una temperatura de 180 a 175 grados de temperatura. Esto va a llevar una cocción de 25 minutos aproximadamente. Ya tenemos aquí las dos presentaciones que estuvimos elaborando. Tenemos una que ya está terminada, es con una cobertura de chocolate que es fácil de encontrar en cualquier punto de venta, ¿verdad?, donde puedan ir. Tenemos la cobertura de chocolate que se maneja con el microondas, puede derretir a baño María. Y le ponemos una cereza también de decorado. En este caso tenemos el otro budín inglés
También hay una manera fácil y simple de decorar. Le vamos a poner azúcar impalpable encima, espolvorearle nada más y después cortar para poder ya saborear estos ricos productos. Vamos a ponerle el azúcar impalpable, se le pone de esta manera, se pinta nada más, súper fácil y práctico. Esto no le cambia el sabor, esto no le daña nada, inclusive también le mantiene así húmedo y rico como lo estuvimos haciendo. Mi emprendimiento se llama Confitería Emanuel. Nació poco más de un año ya a raíz de un desempleo. La situación en el momento en el que me quedé desempleado fue un poco difícil y con mi señora no nos quedó de otra de que meterle pata, como se dice. Empezamos con 5 kilos de harina, hicimos el primer día, hice bollo. Llegamos al centro de entrenamiento del emprendedor en el momento en el que en mi casa cuando trabajábamos no tenía yo un horno para hacer mis productos, entonces fabriqué un horno de un tambor, un horno reciclable, como se dice, hice un horno ecológico. Recibimos cursos y capacitación de manipulación de alimentos, costo, comparativo de venta, marketing. Me vino bien, una llamada me cambió la vida, sinceramente, en el momento que la ministra me llamó una tarde y me ofreció unos cursos en el Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta receta fácil, rápida y económica. Les animo a que hagan en sus casas y nos vemos a la próxima. Hasta luego.